No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Salvación. Capítulo 14. Lo que una vez fue con un suspiro de dolor que se despertó a esta realidad. El cielo estaba despejado, el sol lo golpeaba con un poder que no había sentido en mucho tiempo, era un día bastante hermoso considerando todas las cosas. ¡Qué burlón! Tomó aire, 1, 2 veces, el aire se sentía terriblemente delgado para el hombre arrodillado mientras trataba desesperadamente de aspirar lo que podía. Su fuerza lo abandonó en un solo momento, su cuerpo cayó con solo su mano derecha deteniendo su descenso completo, un líquido rojo salpicó a su alrededor, entonces, el piso se empapó, la imagen del sol claro se volvió carmesí en el reflejo del charco. Con un gruñido silencioso, se empujó hacia arriba, este acto era mucho más agotador de lo que debería, solo para finalmente poder mirar a su alrededor, a las atrocidades frente a él. Cuerpos sobre cuerpos lo rodeaban, camaradas, soldados, gente que no conocía, realmente no importaba. Él estaba aquí de nuevo. Rodeado de muertos, todo debido a su fracaso. Se separó del horrible rostro que lo rodeaba, cerrando los ojos al mundo, incluso si esa imagen quedara grabada en su alma para siempre, otra muesca en sus pecados para no tener la fortaleza de mirar sus fallas, su falta de fuerza. Su estado no era mucho mejor, su propia sangre se mezclaba con innumerables otras. Ya debería haberse doblado de dolor, pero en realidad ya no podía sentir nada. Fue un milagro que todavía tomara aliento, que incluso estuviera vivo, aunque llamarlo así haría parecer que fue solo por casualidad que permaneció de pie. No, eso no era del todo cierto. Su único ojo de trabajo se fijó en algo de importancia, podía sentirlo. Allí estaba ella una vez más, moviéndose hacia él, todo blanco y belleza. A cualquier otra persona le comentarían lo angelical que se veía todo en ella. Él lo sabía mejor, por supuesto. Ella continuó caminando con pasos medidos, casi como si estuviera saboreando su tiempo, pasando por encima de los cadáveres sin un solo tic de emoción, antes de simplemente sentarse en una roca cercana frente a él mirando con ojos aburridos. Entonces algo comenzó a envolverlo, pétalos blancos floreciendo completamente a su alrededor. Él mismo no lo entendió del todo, pero no pudo evitar reírse en ese momento, era una locura maníaca que sonaba incluso para él mismo. Milagro, ¡Qué broma! Todo lo que hay en este mundo son maldiciones. Mañana pelearía de nuevo al frente del combate, y al día siguiente después de eso, hasta que todos los enemigos de la humanidad estuvieran muertos, necesitaba hacer que todos estos fracasos valieran algo. El que siempre sobrevive necesita existir para los que no pueden. Mañana los salvará a todos, después de todo, no podía morir en el intento. Lo que una vez fue era la primera vez que los había visto reaccionar de esta manera, estremeciéndose y temblando sobre él, incluso retrocedieron cuando el singular ojo rojo se movió de uno a otro. Se sentían enfermos. Quizás ahora le temían. No podía decirlo del todo, pero definitivamente estaba dejando su huella en el dúo. Trató de parecer algo fuerte, pero no pudo evitar su propio nerviosismo. Este sentimiento de inquietud no era algo que le preocupara por lo general, pero en este momento, negó con la cabeza despejando sus pensamientos. Era algo de lo que no podía huir en algún momento, iba a ser descubierto, lo menos que podía hacer era hacerles entender cómo se sentían. No es tu culpa, dijo Shirou con calma, incluso gentilmente. Siempre había algo que me confundía, ¿sabes? Este mundo está completamente libre de la influencia de la bestia. Entrecerró los ojos aparentemente esperando una respuesta que nunca llegaría, mientras los gemelos continuaban petrificados por él. Shirou suspiró, el sonido provenía más del cansancio que de cualquier otra cosa. Supongo que los androides se crearon principalmente para destruir o, muy probablemente, sacar lo que quedara del mazo de la reina. No serviría de mucho resucitar a la humanidad donde puedan. Todavía tengo WCS, ¿verdad? Su mano se movió hacia su ojo cambiado, envolviéndolo, la flor que ahora ocupaba su lugar, moviéndose y brillando levemente como si estuviera viva debajo de su piel.
Apretó la mandíbula con fuerza mientras su mirada se movía hacia el lado opuesto de la habitación, sin querer ver más de sus reacciones. Los ojos de Popola se abrieron como platos, el horror coloreando su rostro. ¿Tú crees que te tenemos miedo? Su incredulidad se escuchó claramente o incluso disgustado. No lo eres. No pudo evitar encogerse ante la esperanza en su voz, reunió un poco de fuerza y miró hacia atrás a sus expresiones, ahora notando la clara preocupación en lugar de los sentimientos más negativos que tenía. No podrías hacernos pensar mal de ti si realmente intentaras con Shirou. Popola negó con la cabeza antes de sentarse y caminar hacia él. ¿Crees que no podemos decirlo? Se detuvo justo enfrente de él con una sonrisa triste en sus labios. Esto te está lastimando, ¿no es así? Su mano subió y acarició su rostro marcado, ignorando por completo las raíces que aún bailaban debajo de su piel. Por favor, detente, todo lo que queremos es que no sientas dolor. Le rogó en voz baja al oído. Shirou la miró con asombro, completamente anonadado por sus palabras. Antes de dejarlo ir lentamente, las venas ennegrecidas retrocedieron, su ojo perdió su color carmesí. Tropezó levemente hacia la izquierda cuando la presión abandonó su cuerpo, casi como si le hubieran cortado los hilos. Popola simplemente se quedó allí mirando con cautela, casi con miedo de dejar de tocarlo. Estoy bien, no es dolor físico. Shirou dijo en voz baja, casi avergonzado, sin poder mirarla a los ojos. Todo este lío lo hizo sentir mucho más vulnerable de lo que debería ser. Ella lo miró fijamente durante unos segundos más antes de dejarlo pasar y asentir, suspirando internamente de alivio. Débora parecía un poco más cautelosa, sin dejar de mirar a Shirou con preocupación. Antes te odiaban. Por eso estabas preocupado. Odio es una palabra fuerte, pero siempre hubo desconfianza. Suspiró, rascándose la nuca de manera incómoda. Imagínese, su esposo se convierte en un monstruo, su hijo muere petrificado como una estatua, y sin embargo, hay alguien por ahí que no solo sobrevivió sino que se hizo más fuerte gracias a eso. Se encogió de hombros de una manera casi aburrida y sin emociones. Realmente no le había importado cómo la gente percibía sus acciones. La mayoría de la gente pensaba en mí como un agente durmiente. Realmente no podían alejar a alguien que no murió, pero nunca confiaron en mí. No puedo decir que los culpo. ¿No murió? Popola preguntó, ahora moviéndose más libremente. No quería decírselo, pero había cierta presión a su alrededor cuando usaba ese poder, fuera lo que fuera. Era casi como si su núcleo estuviera inflamado. Shirou suspiró de nuevo, frotándose los ojos por un segundo antes de continuar. Me cortaron, quemaron, picaron, asfixiaron, lo que sea, y aún así pude sobrevivir a todo eso. Sentí dolores de hambre, sentí mi garganta seca. Debido a la falta de agua y, sin embargo, mi cuerpo no mostraba signos de estar desnutrido. Él mismo no pareció notarlo, pero mientras hablaba, sus manos se movían hacia diferentes lugares de su cuerpo como si tocaran cicatrices que no estaban allí. No he envejecido ni un solo día. Hablaba como si tarareara con su voz sin emociones, sus ojos vidriosos como si recordara un sueño. Shirou, Débora murmuró mirándolo con tristeza, las piezas cayendo juntas en su mente. Es por eso que realmente no debería importar si estoy cansado, este cuerpo no se lastima, este cuerpo no muere. Hablaba más robóticamente a cada segundo, aparentemente olvidando todo lo demás en la habitación. Eso fue hasta que alguien lo trajo a la realidad. Su cabeza se giró bruscamente hacia la izquierda, sus ojos se abrieron con sorpresa y una marca roja en su rostro. La propia Débora jadeó, realmente no creía que su hermana pudiera. Shirou realmente no pudo reaccionar cuando lo agarraron por los hombros y lo obligaron a encontrarse con su agresor. Sus ojos se clavaron en los llorosos de Popola. Deja de hablar así de ti mismo, tú. Ella lo empujó sin ninguna fuerza real, todavía lo suficiente como para hacerlo tropezar levemente y golpear la pared mientras permanecía allí aturdido. Siempre hablas de ti mismo como si solo tuvieras que luchar, no es justo. Se agarró las mangas mientras trataba desesperadamente de secarse los ojos. Shirou la miró con sorpresa antes de que sus ojos se suavizaran al escuchar sus sollozos. Suavemente y lentamente puso su mano sobre su cabello, acariciándolo. No fue mi intención, no, simplemente lo siento, Popola.
Se detuvo y lo miró con los ojos todavía llorosos. Eres más que un cuerpo para la guerra, Shirou, tienes un futuro más allá, ¿has pensado en eso? Si lo que dices es verdad, vas a vivir por mucho tiempo. Ella tomó su mano sobre su cabeza agarrándola. ¿Qué lugar tendrás en este mundo mejor que estás tratando de hacer? Débola simplemente se quedó allí en silencio, mirando a los dos que realmente querían contribuir, pero tampoco querían romper el hechizo que su hermana parecía tener sobre el hombre. Shirou parpadeó en su mente sin procesar completamente su pregunta. Yo, no lo sé. Popola soltó su mano suspirando. Sí, eso es lo que me asustaba. Todavía no entiendes qué tienes. Comenzó a reírse levemente mientras miraba a su hermana. Realmente no importa, supongo que tendremos que obligarte a reconocerlo. Popola yo, Shirou la miró con asombro antes de sacudir la cabeza. Era difícil pensar más allá de la gran cantidad de emociones, y no quería hacerla sentir peor de lo que ya se sentía. Un silencio opresivo llenó la habitación ya que las personas en ella no sabían cómo continuar. Mordiéndose el labio, Débola decidió hablar. Resonó con algo dentro. Ella retrocedió cuando su hermana y Shirou dirigieron su atención hacia ella. Tosió una vez antes de continuar. No diría mal, pero fue como llamar a mi núcleo. Sentí mucho de lo mismo. Shirou asintió y se cruzó de brazos, feliz por la distracción. Lo que ustedes dos tienen es Mazo, sin duda, pero de una fuente diferente. La cosa que mató a la reina. Débola preguntó, su mente se volvió loca. Entonces, espera, eso significa. De todo en este mundo, ustedes dos pueden lastimarme más. Parecía contemplativo mientras hablaba como si simplemente estuviera leyendo de una hoja de papel. Si eres capaz de controlarlo, honestamente no podría decir quién podría ganar entre nosotros. Débola parecía horrorizada por la idea, sus ojos se agrandaron y sus iris se adelgazaron hasta convertirse en pinchazos como si todo su cuerpo entrara en un estado de pánico. Shirou, nunca lo haríamos, suspiró. En realidad no pretendía hacerlos sentir mal así, pero parece que sus palabras solo les causaron dolor. Solo estaba haciendo un comentario. Débola, no nos vamos a lastimar, no te preocupes. Shirou. Popola dijo con ojos deslumbrantes. Es por eso que estás con nosotros. No. Él negó con la cabeza, esta vez mirándola fijamente. Yo nunca haría eso, ni siquiera sabía que ustedes dos tenían algo como esto. Los dos se quedaron mirando por unos momentos más antes de que Popola cediera y retrocediera. Incluso si ese fuera tu plan, no funcionaría. Suspiró cruzando los brazos. Tal vez es mejor que no lo entendamos. Y que algo como lo que sucedió contra la máquina vuelva a suceder. Resopló mientras ponía los ojos en blanco. Ten un poco de fe, quise decir que en una pelea no me derrumbaría por estar cerca de ti. Con una manera casi displicente señaló hacia los dos, era casi como si se estuviera dirigiendo a niños. Ustedes dos son lo más cercano que sentí del dragón desde ese día. Ese tipo de poder no debe ser ignorado, ignorando en realidad podría ser perjudicial. Los gemelos simplemente compartieron una mirada de preocupación antes de asentir. ¿Fue difícil para ti? Débola preguntó bastante mansamente. No aprendí nada. Débola, ¿qué es esto? ¿Qué quiere? ¿Qué es? Sus ojos bajaron mientras miraba hacia el dorso de su mano, pasando sus dedos por la piel lentamente. Lo supe inmediatamente después de tenerlo. Solo ten cuidado, he visto a mucha gente perderse en eso. Débola reflexionó en silencio sobre su declaración. ¿Crees que nos puede pasar a nosotros? Se rió entre dientes y el sonido sonó más amargo de lo que debería. La experimentación se desató durante la guerra, mientras la humanidad intentaba encontrar una cura o crear soldados más fuertes. Digamos que la mayoría de la gente no pudo lograrlo, solo escuchó dos historias de éxito. Shirou negó con la cabeza y se mordió el labio inferior lo suficientemente fuerte como para sangrar. La humanidad se estaba aferrando a un clavo, ardiendo la mayor parte del tiempo. La desesperación no hace que las mentes estén claras. Ellos, Popola tragó saliva en voz baja casi temerosa de decir las siguientes palabras, a ti. Frunció el ceño ante la pregunta antes de sacudir la cabeza.
No al principio, tener un soldado imperecedero en el campo de batalla seguía siendo más valioso que tener un sujeto de prueba. Ciertamente intentaron algunas cosas, pero, dijo Shirou mientras giraba los hombros, tratando de liberar un poco de tensión de su cuerpo, mientras miraba a las dos hermanas con una mirada casi en blanco, realmente no había nada que pudieran hacerme. Mi regeneración evitó cualquier cambio, y cualquier cosa de mí en realidad aceleró los efectos de WCS en lugar de detenerlos. Eso. El dúo permaneció en silencio escuchando con gran expectación. La imagen que creó no era algo que realmente quisieran imaginar, pero necesitaban hacerlo para comprender completamente a la persona frente a ellos. Después de la guerra, aunque ya no había muchas opciones, la humanidad seguía muriendo y no había un enemigo contra el que luchar, así que no había necesidad de un soldado. Shirou se encogió de hombros con impotencia. Contar sus últimos recuerdos de esa época no lo dejó con mucha esperanza. Realmente no hay mucho que decir. Mi último recuerdo es de una sala clínica blanca mientras me iba a dormir, luego me desperté cerca de las afueras de la ciudad. Respiró hondo casi, el proceso en realidad tomó unos segundos. Su cuerpo se desinfló levemente como si estuvieran levantando un peso. Unos días después los conocí a ustedes dos y el resto ya lo saben. Así que no sabes cómo llegaste allí, ¿eh? Popola murmuró diciéndolo más como un hecho que como una pregunta antes de que sus ojos se abrieran cuando se dio cuenta de algo. Espera, ¿notaste algún cambio en ti después de que despertaste? Soy el mismo que era antes de dormir durante 10.000 años. Dijo mientras caminaba hacia la mesa donde permanecía su armadura arruinada. No podrían cambiarme aunque yo quisiera. Entonces, ¿por qué molestarse en delatarse al final? Débola forzó su voz ligeramente áspera, parecía positivamente lista para caerse incluso en la cama, pero aún así, seguía tratando de averiguar más. Shirou agarró su armadura, sus dedos abollaron el material, su cabello sombreó su expresión. ¿Qué más podría ser? Popola casi se quedó sin aliento ante su voz, sonaba derrotado, completamente abrumado por el fracaso. Pensar que incluso alguien como él se sentiría de esta manera, la presión y el peso eran mucho más de lo que un hombre podía soportar, incluso cuando trató de parecer fuerte para todos los demás, incluso ahora permaneció oculto mostrando su espalda en lugar de dejar que lo vieran. Sus emociones plenas dio un paso adelante con intención, necesitaba estar allí para él. Popola, ¿ya tienes tiempo? Se escuchó una voz desde el exterior destruyendo por completo el momento. Maldita sea, dijo Popola en voz baja, miró hacia esa confusión de espaldas sin rasguños que la rodeaba. Popola, su atención volvió a su hermana cuando la llamó, sus ojos se encontraron cuando Débola le dirigió una mirada de simpatía. Estará bien, está bien. Su hermana dijo tratando de calmar sus preocupaciones. Miró hacia atrás, hacia el hombre que aún estaba parado allí, todavía ligeramente encorvado, antes de apretar los dientes. Volveré pronto, ¿de acuerdo? Él no dijo nada incluso cuando ella salió de la pequeña habitación, aparentemente con su atención concentrada en arreglarse la ropa, aunque sin ninguna emoción real detrás de eso, girando los objetos sin pensar. Débola miró completamente impotente sobre cómo sacarlo de su ensimismamiento, antes de simplemente hacer lo primero que pasó por su mente. Se bajó de la cama con gran dificultad, su cuerpo aún estaba dolorido y sus piernas temblaban, aunque Shirou no notó sus pesados pasos mientras cojeaba hacia él. Dos brazos lo envolvieron por detrás y un cuerpo casi choca contra el suyo tanto que tuvo que detenerse antes de caer sobre la mesa. Débola. Ella simplemente lo agarró con más fuerza cuando él mencionó su nombre. Suspiró. Deberías estar descansando. Ella chasqueó la lengua con molestia. Tú también deberías, sí, sin embargo, prefieres estar aquí arreglando objetos que estar en la cama conmigo. Se rió levemente. Estoy bastante seguro de que ese colchón no está hecho para dos personas, Débola. Sus brazos se movieron hacia arriba cuando sintió sus labios en sus omóplatos. No sé si no lo has intentado. Ella sintió su gruñido desde atrás mientras apoyaba la cabeza cerca de él, quien tenía que pararse de puntillas para hacerlo. Seguiré molestándote hasta que lo hagas, ¿sabes? Ella se encogió de hombros. Es mejor que te rindas ahora. Suspiró. Supongo que nunca podré ganar contigo,
Sonrió levemente cuando se dio la vuelta y vio completamente su rostro ahora sonriente. Empujó 2 dedos en su sien empujándola sin ninguna fuerza real antes de ayudarla a caminar de regreso a la cama. Ella se dejó caer con una sonrisa contenta, mirándolo con una mirada casi expectante. Simplemente sacudió su escote, lo hizo de inmediato, incluso palmeando la cama a su lado, con Shiro poniendo los ojos en blanco ante la emoción casi infantil que parecía tener. Se dejó caer cerca de ella casi cayéndose del colchón. No hace falta decir que en realidad no estaba hecho para 2 personas. Tuvieron que apretarse el uno contra el otro, casi abrazándose, con las caras a centímetros de distancia. Aún así, a pesar de esto, ambos se veían más relajados que cualquier otra cosa. Débora lo miró a los ojos con gentil amabilidad. Todo estará bien, nada cambiará, así que descansa un poco, está bien. Estaremos aquí cuando despiertes, como siempre. Su suave voz pareció tener el efecto deseado mientras sus ojos se cerraban lentamente y el mundo se ahogaba. Antes de abrirse una vez más, la brisa lo atravesó fríamente mientras el sol lo bañaba. Miró a su alrededor por un segundo y se sentó, tomando una respiración profunda. Él estaba aquí de nuevo, en el campo de flores blancas. Resistencia, arregla esto, reorganiza eso, haz que el dolor desaparezca, que absolutamente molesto, aún así lo hizo sin quejarse. No sería bueno para alguien como ella hacer un trabajo a medias como este. Ella podía, por otro lado, hacerlo bastante bien sin las miradas y las palabras de enojo que murmuraban por lo bajo. Ella suspiró y se limpió el sudor inexistente de su frente, mientras ignoraba los gemidos de dolor de su compañero androide mientras arreglaba 1 o 2 extremidades desgarradas. Vamos, solo 3 más. Una voz dijo detrás de ella que no pudo evitar gruñir un poco al escuchar esas palabras. Mira, no haría esto si no tuviéramos poco personal, ya que está bien. Popola simplemente se puso de pie y se alejó ignorando por completo la palabra del líder de la resistencia y sin darle ninguna respuesta. Anemone frunció el ceño mientras la observaba alejarse enojada con una mirada aburrida. Rápidamente hizo los cálculos en su cabeza y llegó a la conclusión de que probablemente sería mejor no dejarla sola con pacientes antagónicos. Aceleró el paso siguiéndola de cerca. ¿Es tu hermana sigue en mal estado?, Anemone dijo cuando una vez más la alcanzó. Popola chasqueó los dientes, cerró los ojos y se detuvo por un segundo tratando de dominar sus frustraciones. Tú solo tienes muy mal momento. La ceja de Anemone se levantó cuando finalmente descubrió la razón del estado de ánimo de su compañero androide. Esto es sobre el humano que veo. La pelirroja simplemente se encogió de hombros, sin estar realmente dispuesta a dar una respuesta directa, y se quedó en silencio una vez más. Sabes que vas a recibir un gran rechazo, ¿verdad?, Anemone dijo con cuidado, entrecerrando los ojos, mirando de cerca a la otra mujer por cualquier tipo de reacción. La gente de aquí no está exactamente feliz de que ustedes dos estén cerca de él. Anemone tardó un segundo en darse cuenta de que ya no caminaba al lado de la otra mujer, miró hacia atrás con la boca abierta para continuar. Las palabras en su lugar murieron en su boca. El cabello de Popola ensombreció sus ojos, su boca estaba en una línea recta, pero ese no era realmente el problema. Sabía que sus palabras probablemente harían enojar a la mujer pelirroja, pero honestamente solo había estado tratando de advertirla. Se dio cuenta un poco tarde que probablemente sería mejor si se hubiera quedado callada. Una presión se apoderó de ella, haciéndole difícil respirar. Realmente no me importa si alguien lo ve mal o no, no es su opinión lo que me importa, pero trata de entender una cosa. Los ojos de Anemone se agrandaron cuando dio un paso atrás de la otra mujer. No te interpongas entre nosotros. El líder de la resistencia se quedó petrificado mientras Popola se alejaba, pasando junto a ella con pasos medidos sin siquiera mirarla. La distancia entre los dos finalmente fue lo suficientemente grande como para que la presión se disipara cuando Anemone tomó rápidos y cortos jadeos en un intento por calmarse. Miró a su alrededor y nadie aparentemente notó el intercambio. Gruñendo, se dio unas palmaditas en la ropa antes de respirar hondo tratando de dominar lo que sea que sucedió.
Mirando hacia un lado, vio como la otra mujer intentaba abrir la puerta de metal que protegía las instalaciones de almacenamiento, ya que habían puesto algunas de las unidades más dañadas allí en caso de que necesitaran reparaciones rápidas. Anemone se encogió cuando Popola agarró la puerta con fuerza y la empujó una vez, arrancándola de sus goznes. Ella gimió: mejor asegúrate de que no mate a nadie. Sin duda era hermoso este mundo, una brisa fresca pasó a través de su piel mientras el cielo sin nubes mostraba un sol de la tarde, los suaves pétalos flotaban sin rumbo fijo lejos de las florecientes flores blancas que rehuían los rayos de luz que las atravesaban, era un rostro bastante pintoresco incluso con las innumerables hojas. Y las armas golpeadas al azar en el suelo no quitaba el paisaje tranquilo y pacífico que tenía este escenario. Para cualquier otra persona, casi parecería un paraíso, un lugar que solo los sueños podrían inventar. Sin embargo, la belleza estaba en el ojo del espectador y para él este paraíso se sentía enfermizo y enfermizo. Sus dedos se clavaron en el suelo, arrancando las raíces de las flores sobre las que se sentaba, mientras miraba hacia el horizonte riendo burlonamente. La belleza no era más que una mentira porque lo que había debajo de las flores era una tierra agrietada y muerta de la que nada podría crecer. Las armas que una vez se sentaron casi con orgullo en posición vertical ahora estaban más cerca del suelo a medida que las flores crecían y rodeaban todos y cada uno de ellos rompiendo su forma y manteniéndolos en su lugar como si fueran cuerdas. Este mundo fue tomado por un parásito, algo que no se había originado aquí, y no podía hacer nada más que mirar cómo todo cambiaba a su alrededor. «Estás cometiendo un error», dijo una voz femenina detrás de él. No se molestó en darse la vuelta ya sabiendo quién era. «Soy yo ahora. Si continúas por este camino, eventualmente llegarás al mismo lugar que yo llegué». El viento se aceleró mientras revolvía su cabello, congelando sus huesos hasta la médula. Su expresión se oscureció mientras aplastaba una flor en su mano izquierda. «¿Por qué ahora? ¿Por qué contactarme después de todo este tiempo?», murdió enojado apretando los dientes mientras sus emociones se salían de control. Todo no tenía sentido, no cambiaba nada. «¿Por qué me diste esto si sabías cómo iba a terminar?». La mujer no dijo nada por un tiempo, el único sonido eran las rápidas respiraciones cortas y enojadas que Chirou tomó después de su arrebato. «¿Terminaste con tu rabieta?», dijo con un tono sin emociones. «Deja de engañarte a ti mismo, incluso ahora eres demasiado cobarde para rendirte y dejar que las cosas pasen, nunca has hecho y nunca harás lo suficiente, simplemente hice posible que pudieras continuar, eso es todo, tú eres el que eligió hacerlo incluso después de todo». Escuchó un crujido cuando ella comenzó a caminar pasando por encima de las flores mientras se acercaba. ¿Terminará de manera diferente esta vez? ¿Seré capaz de salvar a alguien?», preguntó desesperadamente aún mirando hacia el horizonte, sus ojos vidriosos como si estuviera mirando al abismo. «Esa no es la pregunta que quieres hacer, al menos no de verdad». Sintió una mano en su hombro, sus ojos aún estaban pegados al paisaje más allá de él, incapaz o tal vez rehusándose a volver a mirarla. «Pero ya lo has hecho, a su manera». Ella cerró la distancia abrazándolo por la espalda, su cuerpo se puso rígido debido al contacto. «La verdadera pregunta es ¿cuándo serás feliz? ¿Cuándo terminarás tu misión?». Se levantó soltándolo de sus brazos. «Supongo que ambos veremos cómo termina». Ella pasó junto a él con su voz aún sin emociones. «Solo asegúrate de conservar esos fragmentos de humanidad que aún te quedan, no querrás saber qué sucede después de perderla». Él la miró con curiosidad abriendo la boca para interrogarla, pero no parecía tener la fuerza para hacerlo, sus ojos se cerraron lentamente incluso mientras hacía todo lo posible por mantenerse despierto. Su última imagen fue de su cabello blanco ondeando en el viento mientras se movía hacia lo desconocido. El resto de su sueño continuó sin sueños, terrenos del bosque, miró al ser frente a ella mientras temblaba de miedo, su arma se acercaba al cuello de la cosa completamente lista para mostrar cuán escasa era su paciencia. La cosa, como ella la llamó descriptivamente, era algo que se parecía a una máquina y, sin embargo, no lo era.
Tenía la misma cabeza en forma de bola que cualquier otra forma de vida de metal y, sin embargo, en su rostro había una gran sonrisa y ojos muy abiertos, muy diferentes a lo que ella se había acostumbrado. El cuerpo mostraba diferencias aún más pronunciadas, era flaco, las extremidades se parecían a huesos humanos, mientras que el resto permanecía escondido detrás de ropa podrida. Además, habló un montón. Ella podría matarlo solo por eso, joder su curiosidad. ¿Qué demonios eres? Sus palabras parecían más un gruñido que cualquier cosa humana real. Parecía que el ser se vio afectado por eso, ya que antes se escuchó un sonido de tragar o un «soy Emil». Se rió torpemente mientras levantaba las manos en el aire en un esfuerzo por detener a la mujer. Encantado de conocerte,